voto, Nacho. Agustina, Julián, ¿cómo andan? Muy buenos días para los dos. Sí, estamos en La Plata, en la casa de Estela Carlotto. Ah, en la casa estás. Muy amenamente, sí, estamos en la casa, sí. Nos abrió las puertas, bien. Estamos en el patio disfrutando del hermoso día. Y en minutos Estela va a ir a votar. Un hermoso día democrático para ir a dejar el voto, ¿no, Estela? Sí, exactamente. El tiempo nos ayuda, algo del cielo viene, que es este esplendor del sol y el color celeste, nuestra querida bandera. Y bueno, y con mucho optimismo, porque hay que festejar. Hoy es un día de festejo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en democracia. Emitir un voto es la democracia demostrada plenamente. Y aparte tenemos la democracia más larga de nuestra historia. Nunca yo he vivido una democracia de tantos años, con nuevos miembros votados por el pueblo, con la voluntad popular. Y eso yo creo que hay que festejarlo. Ganemos o perdemos, lo digo para quien sea, la democracia sigue. El gobierno sigue por 2 años más para gobernar y va a hacer, con la ayuda de su pueblo, todo lo que pueda para llegar a que todos tengan techo, tengan salud, tengan comida, tengan educación, pero eso también no solo depende de los que gobiernan, sino de nosotros, los habitantes de esta querida tierra. Agustina, Julián, los escucha Estela, ¿eh? Estela, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, qué gusto enorme tenerte en contacto con Buen día. nosotros. Un regalo para nosotros en este comienzo de nuestra transmisión, realmente. Te mandamos un beso enorme. Gracias. Quiero preguntarte, ¿qué idea te llega o qué análisis haces en un momento donde no solamente en la Argentina se ha dado particularmente, pero también en el mundo, una de las propuestas que muchas veces tenemos a la hora de sufragar es la idea de la antipolítica, de que la política no funciona, de que la política no sirve, de que hay una especie de casta en la política que no busca ser representativa de los intereses comunes. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, eso lo dicen los negacionistas, los que no creen en nada, que creen que solamente con la maldad, con la violencia, con la mentira, con la usurpación y el robo van a conseguir un país sometido a esos términos. Yo creo que hemos avanzado mucho, hemos, como digo, tenido esta democracia que va formando, y no solamente a nosotros también, los que tenemos esta edad, sino a los jóvenes, para saber que votar es un acto muy serio, muy responsable, y hay que saber qué ofrece cada quien para emitir el voto. Entonces, yo creo que el que descree es porque no cree en nadie, quizá ni en sí mismo. Estela, recién nombraste a los jóvenes. Me gustaría preguntarte justamente por este segmento de la sociedad. Imagino que has visto distintos procesos, distintos líderes, más o menos, ¿no?, que han logrado convocar a estas multitudes. ¿Cómo lo ves hoy? Porque en algunos tramos de esta campaña sentíamos, o por ahí algunos decíamos, bueno, están más inclinados a la derecha, están más inclinados a la izquierda. ¿Qué ves vos en el proceso ideológico, a lo mejor, que se desarrolla en los más jóvenes? Bueno, hay un sector que está aprovechando justamente esa inquietud de la juventud que siempre está enojada, queriendo hacer más, queriendo tener independencia, pero que tienen el poder del voto. Y entonces yo ofrezco, digo mi palabra, de salvarlos de ciertas personas que los usan para actos criminales, indecentes u opiniones que no son correctas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, esa bolsa negra con mi nombre colgada como si fuera un cadáver, los pusieron unos chicos, no lo puso quien los incitó a ponerlos. Esas personas que incitan a los jóvenes se aprovechan de ellos, de su vehemencia, de sus contradicciones y su aprendizaje para el mal, que tienen que ser condenados por la historia.
Estela, se ha hablado mucho y por supuesto se va a seguir hablando a partir del día de mañana de las cuestiones pendientes, ¿no? Que hacen a toda la sociedad, a todos los argentinos, no tiene que ver con un determinado partido político y una plataforma en particular. ¿Cómo estás viendo a la Argentina toda? ¿Cómo nos estás viendo en estos últimos años? ¿Qué reflexión puedes hacer de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha llegado y cómo nos va a dejar de alguna manera en los próximos meses? Bueno, mira, yo lo que sostengo hoy en este día es que ganar o perder es lo de menos. Tenemos 2 años más de gobierno, depende del lugar que querramos ocupar, hay que ayudar a esto que falta efectivamente y que creo que hay en los proyectos del gobierno actual, ponerse con fuerza después de la pandemia y toda esta deuda externa que está viendo cómo se paga y de qué manera, ver cómo se da trabajo, se están abriendo nuevamente pequeñas industrias, están llegando gente que quiere hacer cosas muy buenas a nuestro país, hay que abrir las fronteras para que vengan a ayudarnos a levantar todo lo que sea necesario para que ese pueblo, esos hermanos queridos que no tienen para comer, no sigan sufriendo el hambre, que es lo peor que puede pasar en un ser humano, que no tengan techo y que tengan que dormir bajo chapas o que los desalojen injustamente, en fin, y también va a corregirse mucho la delincuencia infantil o juvenil, porque también la necesidad tiene cara de hereje, ¿no es cierto? Sí. Así que yo creo que todo eso va a ser tenido en cuenta. Y si nos preguntan y nos aconsejan, yo formo parte de muchas actividades que ha hecho el gobierno por el hambre, justamente. Sí, sí. Estamos a disposición los organismos de derechos humanos, porque todos queremos el país que soñaban nuestros hijos. Estela, es decir, que ustedes podrían ser parte de esa especie de acuerdo social o pacto social que el gobierno va a poner en marcha a partir del día de mañana. En principio, ¿ustedes querrían sentarse también en esa mesa? Sí, por supuesto, y se lo he dicho al propio presidente, que cuenten con los organismos de derechos humanos, que estamos para ayudar a este gobierno a hacer todo aquello que es para el bien del pueblo. Y se lo dije al propio presidente hoy. O sea, hoy hablaste con el presidente de la Nación. Así es. ¿Y algo más que haya salido de esa conversación que nos pueda adelantar? No, nada, yo el saludo de darle fuerza y decirle que cuente con nosotros. Ah, muy bien. Bueno, aprovecho también para preguntarle también, en el marco de la pregunta que hacía recién Julián, sobre, bueno, a partir de mañana, ¿no? Independientemente del resultado, también sabemos, porque lo ha venido repitiendo el presidente, lo dijo Leandro Santoro hace un ratito nada más, que tiene que ver con esta convocatoria también legislativa, ¿no? Todos los sectores en la oposición, y donde ya da la sensación que se han negado en múltiples ocasiones. La oposición ya le dijo, nosotros no nos queremos sentar. Entonces, digo, a veces se hace muy difícil poder sesionar, poder acceder a una sesión cuando no se da ni siquiera el quórum, porque no se tratan los temas que la oposición quiere que se trate. Entonces es o esto o nada. ¿Cómo viste este año legislativo? Y bueno, sí, el que no quiere hablar es que no tiene interés ninguno en formar un equipo, aunque sean opositores, no enemigos, opositores políticos, para que el país tenga su bienestar necesario. Entonces, ¿en qué piensan? ¿En ellos? No en el pueblo, no en la gente, no en el bienestar general. Bueno, yo tengo siempre esperanza, yo soy muy optimista, será por todo lo que me tocó vivir, no siempre fui así, y creo que hay que ayudar sin fomentar el odio, sin la revancha ni la venganza, sino el amor. La palabra de abuelas es amor, con ese amor buscamos a los nietos y a los hijos, y con ese amor queremos que todo el pueblo no vuelva a pasar cosas como las que pasamos nosotros o que pasan actualmente una mayoría del pueblo en su pobreza infinita. O sea que a lo que nos pidan colaborar, allí estaremos. O sea que pueden contar con nosotros. No sabemos la manera. No somos políticas ni políticos,
pero sí somos argentinos. Estela, la verdad que sos muy amable. Me voy a tomar una atribución y te voy a pedir algo más. Vos mencionabas recién al Fondo Monetario Internacional, la deuda. Es algo que si uno mira en la historia reciente de la Argentina, la verdad es que está en todos los capítulos. Es decir, uno puede ir hacia atrás y salvando la última década, hacia atrás uno se encuentra en la década del 80, en la década del 70 también, con grandes capítulos que refieren a la deuda externa argentina y cómo eso generó una influencia muchas veces negativa en las políticas que se tomaron. ¿Tenés una lectura histórica para ofrecer en este momento de ese capítulo en particular que lamentablemente, digo, el gobierno va a tener que encarar de aquí en adelante? Bueno, a ver, el gobierno anterior, el de Néstor Kirchner y Cristina, pagaron la deuda externa. Llegó sin ese peso el gobierno de Macri. El gobierno de Macri pidió o le dieron o le convino a Estados Unidos, eso yo lo digo porque yo los veo a ustedes, escucho los canales, veo los canales y escucho las radios que me dicen la verdad y no me engañan, y ustedes son para mí ídolos y por supuesto el ejemplo de lo que tiene que ser la prensa. Y aprendo lo que dicen ustedes, que es la deuda hay que pagarla. ¿Cómo? Hay que razonar en la manera en que se pueda. Y en 100 años, 200 años, 300 años. Pero no pagarla significa cerrar fronteras con el mundo y aislarnos más de lo que los enemigos quieren que estemos aislados. Claro. ¿Y cómo ves en este sentido lo que la cuota de responsabilidad que tienen también en el mundo, ¿no? Porque se nos dio un préstamo, pero se nos dio a una cantidad que no se puede creer. Y los países también son responsables de esas cosas, ¿no? Me refiero a los países que principalmente forman parte del Fondo Monetario. Sí, hay una responsabilidad muy grande, por eso creo que se debe conversar y resolver de una manera, y creo que eso Guzmán lo está haciendo muy bien, es una persona muy preparada para ese tema. Lo que pasa es que los que dicen desde afuera, habría que hacer, lo dicen porque no lo tienen que hacer ellos. Yo le diría, hagan, ya que quieren ayudar, hagan también. Ayuden a pensar y no a entorpecer este proceso de este dinero que nunca benefició a la Argentina, que se diluyó en los bolsillos de los gobernantes. Estela, ¿hay algo que te preocupe particularmente de lo que están atravesando las familias en la Argentina? La inflación, la falta de puestos de trabajo, una reactivación económica que todavía no termina de permear en grandes sectores de la sociedad. Digo, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que de alguna manera vos ves como algo indispensable para afrontar próximamente? Y a mí me preocupan los niños. Y las familias que no comen, que se duermen con un té o un mate cocido y nada. Que llorar por hambre no es llorar porque le duele algo, le duele vivir. Y entonces, si se muere alguien por ese tema, yo me siento con un dolor enorme, porque esos niños van a si crecen, si sobreviven, son desnutridos, o si no se hacen pequeños delincuentes para traer algo a la casa. Los niños hay que salvarlos, y salvando a sus padres, por supuesto, sobre todo. Darles techo, trabajo y bienestar, atención, educación, todo lo que merece cada ser humano que nace en este mundo. Bueno, hubo varios anuncios, ¿no?, en el último tiempo que de alguna manera se dirigieron a esto concretamente, con algunos incrementos, ¿no?, en las asignaciones, también en lo que es la tarjeta alimentar. Y quiero preguntarte concretamente, además de esta cuestión, vos hablabas del techo. Digo, la cuestión habitacional creo que es un problema estructural y fundamental también en la Argentina. No sé si vos coincidís con esta mirada y con cómo habría que encararlo, ¿no?, hacia el futuro, para que cada argentino pueda tener y quedarse tranquilo con su propia casa. Sí, bueno, creo que en eso está el Estado, el gobierno. Están para construir hospitales, están para construir escuelas, están para construir casas y viviendas
para los más necesitados y con préstamos bastante permeables, diría. Hay que ver, yo no soy experta, yo les digo, lo que ustedes me enseñan lo aprendo y es lo que estoy diciendo ahora. Estas son palabras de ustedes que yo he aprendido. Bueno, Estela, la verdad que te agradecemos muchísimo la oportunidad de entrevistarte, valoramos mucho tu mirada. Y también tu lectura histórica, algo tan importante y algo que yo me tomo la atribución de decirlo, no estuvo en juego en esta campaña, ¿no? La mirada histórica, qué es lo que pasó en la Argentina, qué recetas funcionaron y cuáles realmente nos llevaron de nuevo a un camino sin salida. Entonces en ese punto la verdad que es invalorable también tu mirada y te la agradecemos muchísimo. Te mandamos un beso enorme. Bueno. Hasta pronto, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias allí para Ignacio Prieto también.